Bienvenidos a la breve meditación de la poderosa palabra de Dios para este día, con el Padre Luis Guillermo García, desde la parroquia de Cristo Rey, en Manizales, Colombia. El Señor los bendiga abundantemente en este miércoles de la quinta semana del tiempo cuaresmal. Una bendición muy grande para todos y siempre con el deseo que en todas sus actividades, en todos sus proyectos, en todos sus anhelos, el Señor los colme con su amor, con su gracia, con su presencia. Que Él ilumine cada momento de nuestras vidas, como hoy, en cualquier espacio del día en que saquemos para ver este mensaje de la poderosa palabra. Que su Santo Espíritu nos acompañe y nos muestre, como nos dice hoy la palabra, dónde está la verdad plena, dónde está aquello que debemos hacer para agradar a nuestro Señor. Vamos a meditar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, los versículos del 31 al 36. Dirigiéndose a los judíos que habían creído en él, dijo Jesús: si permanecen fieles a mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Así conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué significa eso, que seremos libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no permanece para siempre en la casa, mientras que el Hijo sí. Por eso, si el Hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos enseñanzas muy concretas nos regala el Evangelio de San Juan en este capítulo 8, en los versículos del 31 al 36, que estaremos escuchando en la Santa Misa en cualquier templo católico en este día. La primera enseñanza es que para ser discípulos del Señor debemos permanecer fieles a su palabra. Comienza hoy el Evangelio diciendo que así le habló el Señor a aquellos judíos que habían empezado a creer en Él, es decir, los judíos que habían tomado una opción por seguir al Señor Jesús como el Mesías. Él les dice: si ustedes quieren permanecer fieles a mí, deben cumplir y ser fieles a mi palabra, y eso los hará verdaderamente mis discípulos. Nosotros no nos vamos a cansar de insistirlo, haciéndole eco a lo que nos enseña la palabra de Dios. Escuchar su palabra, como lo hacemos en este breve espacio diariamente, como lo hacemos cuando asistimos a la Eucaristía, como lo hacemos cuando hacemos oración también personal en nuestra casa y de tantas otras maneras, es el primer paso, escuchar la palabra. Pero además de escucharla, tenemos que esforzarnos pidiendo la gracia del Espíritu Santo para llevarla a la práctica. Escuchar la palabra del Señor como primer paso, pero un segundo paso es también poder practicarla, y de esa manera podremos ser llamados verdaderamente discípulos del Señor. Cumplir la palabra, hacer la voluntad del Señor, tratar de obedecer a todo lo que Él nos va enseñando. Eso es lo primero que hoy nos enseña la palabra. Y luego una enseñanza de fondo muy importante, y más en este final del camino cuaresmal. El pecado nos esclaviza. Hoy vivimos en un mundo, en una sociedad donde se pregona tanto la libertad. Hay que decirlo, y decirlo sinceramente, a veces mal entendida, a veces confundiendo libertad con libertinaje. Yo hago lo que quiera, es lo que se pregona en el mundo de hoy. Yo y mis circunstancias, es la manera como yo lo veo y como yo lo pienso, y así es. Y entonces caemos en otro tipo de esclavitud. La verdadera libertad es la libertad de los hijos de Dios. La verdadera libertad nos la da el Señor, y esa verdadera libertad es que rompe, como dice San Pablo, las cadenas del pecado. El Señor Jesús en la cruz rompe las cadenas del pecado, rompe toda atadura de nuestra vida, porque cuando nosotros nos dejamos llevar por un mundo de pecado, por una vida de pecado, y no estoy hablando ni siquiera de lo más grave,
sino a veces, como tanto lo insistimos aquí, esas realidades de nuestra vida diaria, esa mentira que permanece, ese secreto que tengo allá oculto, esa falta de responsabilidad en determinadas cosas, esos rencores que voy guardando hacia otras personas, para hablar de esas situaciones más reiterativas de nuestras vidas. Todo esto que acabo de mencionar y mucho más nos va esclavizando, porque nos vamos volviendo como súbditos de esas realidades. Me oprime el pecado, me esclaviza, me ata, y entonces el Señor viene a hacernos libres. Ustedes dicen, y todos lo decimos, por ejemplo, cuando realizo una buena confesión: Padre, salí livianito, Padre, me quité un peso de encima. Ustedes lo dicen, y literalmente es así. Cuando yo me reconcilio con el Señor, cuando yo pido perdón por mis pecados, cuando yo trato de salirme de esas situaciones que no convienen, entonces me quito un peso de encima, porque es el Señor Jesús el que me quita la esclavitud que llevo encima cometiendo el mismo pecado reiterativamente. El Señor viene a liberarnos, y el Señor la próxima semana, cuando celebremos su muerte en cruz y su resurrección, nos da la verdadera libertad. Ese es el sentido también de la Pascua y la resurrección. Sigámonos preparando para ese gran momento. Recuérdenlo, examen de conciencia, una buena confesión. No dejemos la confesión para el Jueves Santo, que los sacerdotes el Jueves Santo ya no van a tener tiempo de confesarnos. Aprovechemos estos últimos días de Cuaresma, aprovechemos los primeros días de Semana Santa para una buena confesión y para estar en paz con Dios, con nuestros hermanos, y así obtener la verdadera libertad. Señor Jesús, gracias porque nos quitas la esclavitud, gracias porque quitas de nosotros toda opresión, gracias porque nos liberas, Señor. Que en nosotros no haya ninguna esclavitud y que tengamos la libertad de ser tus hijos. Hoy derrama sobre nosotros tu gracia, tu amor, tu poderosa bendición, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Los queremos mucho, seguimos orando por ustedes en nuestro templo parroquial, que nos está quedando muy hermoso. Estamos ya en la recta final de los trabajos de nuestro templo de manera interna para recibirlos a todos ustedes en Semana Santa. Solo Dios basta.